Sí, 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 es como Marco dice, uno necesita leer. Lo que pasa es que a mí me pasa de leer que, como uno a veces no puede estar reteniendo todo, eh, a mí me quedan cosas como siempre lo digo, a mí me quedan como lo más raro o lo más Sí, o lo que diferente. más te toca también, lo que más Sí, te... o lo que me llama la atención y, qué sé yo. Yo, entonces, en ese punto me ha pasado ya varias veces. Empiezo a leer, esto en mi propia vida, empiezo a leer alguna cosa y cuando estoy avanzando dije: "Ah, sí, esto yo ya ahora va a pasar tal cosa", y nada, que yo ya lo había leído y me había olvidado que lo había leído. Bueno, Entonces, pero escúchame, eso nos pasa más o menos a todos. no, no, entonces yo digo: "No, me estoy anticipando el cuento, está pasando tal o tal cosa", y bueno, ya está. Pero, nada, eso. Bueno, ahora se está grabando. Bueno, qué Tenemos lástima que no se grabó lo anterior. Bueno, no pasa nada. Teníamos hoy que hacer, lo de los artículos de mate blanco. Mm. Bueno, ¿con qué vamos a hacer? Teníamos varias cosas Con también. varias propuestas. Por un lado, Alicia mandó una cantidad de cosas y como que hoy se iba a determinar cómo íbamos a seguir con la tarea. Yo había empezado a hablar el encuentro anterior de lo de mate blanco y demás, pero se suspendió todo y pasamos a otro plano. No sé dónde estamos parados. Por Es favor, que bibliotecario. no, porque a ver, yo también traje, bastante desorden con lo que me estaba pasando, con la indización que yo estaba haciendo de la época, con todos los términos estos nuevos, Sí. eh, Voy a digamos, tomar agua. Y hubo sí. la sugerencia de preguntarle a la IA y Alicia envió una cantidad de cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Please, orden. Yo leí algo que Marta estaba diciendo, en el futuro tenemos inteligencia artificial para los tesauros. Y a mí se me ocurrió de preguntar al mismo organismo que nos posibilitó el uso del microISIS si están utilizando para construcción de tesauros monolingües la inteligencia artificial. Marco, hay una cosa que es importante decir. Vos y yo y Malú sabemos lo que es microISIS, Catalina, Cristina y el resto no tienen ni idea. Y yo primero voy a hacer una breve explicación de a dónde querés llegar vos. Microisis es un programa que habías hecho la UNESCO en los 80 para, era un gestor de base de datos, que había que pedir un permiso a la UNESCO para que nos dieran ese programa. Es más, Marco siempre recuerda como Claudia habló en francés a la UNESCO para, bueno, decir esto. Es más, la Comisión de Energía Atómica acá en la Argentina era quien lo distribuía. Entonces, esa fue la primera base de datos bibliográfica que la biblioteca tuvo. Que cuando con Amalú entramos, era lo que estaba vigente. Antes de Pérgamo, era, digamos, Pérgamo es un sistema de gestión, son dos bases de datos, la base de datos de documentos más la base de datos de las personas, y hace el match para prestar, reservar o lo que sea. Pero el origen de la base de APA es esto de microISIS. Marco lo que habla y lo que dice, ¿por qué no les preguntamos a justamente, hay un centro que se llama Vireme, que está en Brasil, que es el centro que distribuía y hacía digamos, toda la operatoria las bases de datos de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Vireme era como, digamos, el centro más importante. Entonces, a mí cuando Marco lo acaba de decir, me parece como lo más atinado, el centro, sí, Vireme sigue existiendo, es atinadísimo poder preguntarle a ellos cómo están utilizando ellos las bases de datos, la inteligencia artificial.
lo que ellos, Vireme lo que usa es algo que se llama el mesh, que es el mesh es como si fuera un tesauro en medicina en inglés, y hacen como si fuera, como se hizo, como una adaptación para Latinoamérica, traducirlo al español y al portugués, y se usa en las bibliotecas de salud. A nosotros, como es muy médico, nunca nos sirvió, nunca lo utilizamos, y además ya teníamos el tesauro. APA siempre usó su propio tesauro. Pero digamos, Vireme es quien da directivas en cuanto a, o guía, o plataformas, o cosas en cuanto a esta utilización. Me parece algo muy importante lo que dice Marco. Bueno, si hay cómo están utilizando ellos la inteligencia artificial hoy. Y si hay alguna inteligencia artificial específicamente para tesauros o para lista de encabezamiento de materias o lo que sea. A mí me resulta muy interesante pensar en que puedo tener un tesauro cargado en una inteligencia artificial, poder darle los trabajos en digital y que lo vaya indizando. Tal cual. Entonces, hay muchísimo, que es, a ver, podemos empezar a pensar en los últimos años o lo que sea que está en digital, pero nosotros tenemos el 80 o el 90% de la biblioteca que está en papel, y que eso se necesita un trabajo previo, que es escanear, que vas a hacer un OCR, que es que reconozca los caracteres y que no sea esa imagen de escaneo una foto, porque la foto no se puede indizar. Entonces, tiene que ver con, bueno, con muchos desafíos que tenemos por delante, pero empezar a pensar de, bueno, lo que está producido actualmente o cómo se puede llegar a hacer con lo actual y ponernos al día, me parece maravilloso. Sí, Sí, es un Y lo que trabajo. Marcos, No, ¿Cómo? no, no, lo que vos estabas diciendo, Marcos, no sé qué Lo- dijo Marco porque me fui a buscar agua, pero Lo que yo estaba diciendo es que nosotros podíamos informarnos en Vireme y en estos lugares que dijo Diego, y quizás UNESCO también, sobre si están usando inteligencia artificial en tesauros, porque Sí. O cómo la están usando, o si tienen alguna particular entrenada o que se le pueda cargar el tesauro. a mí me parece claro, muy importante, voto por esta idea. sí, yo también. porque es interesante, va a depender también de las próximas comisión directivas, porque yo me acuerdo que García Badaraco entregó a Sara Hilda diciendo, hace todo que yo te apoyo, que yo te apoyo. O sea, le dio toda posibilidad y toda la ayuda necesaria para, digamos, la institucionalidad de Sí, la, sí, de la actividad, ¿no? sí, porque esto es de institución, no de individuos, los pedidos que podemos hacer y las respuestas que nos pueden dar, ¿no? Pero bueno, habría que mandar una nota directiva a ver qué piensan, qué les parece, y esto sería una forma de iniciar un proceso. Después los que vengan, y no sabemos, ¿no? Así es, Claro. así es. Igual lo mismo, pero sería el puntapié inicial, ¿no, Marco? Empezar a hacer rodar esta pelota que puede ser interesante. Más Porque allá de las respuestas, incluso de facilitar nuestro propio trabajo. totalmente. Y acelerarlo, porque ya lleva mucho tiempo de retraso, más las urgencias, como nos planteabas vos, Diego, que se te presentan en el día a día, ¿no? Yo creo que estos son ideas básicas que se pueden De poner en repente, la nota, de repente cuando leí el resumen que le encargué a la inteligencia artificial del trabajo de Rosillón, me encantó. Dije, mejor que cualquier resumen que está en nuestra revista.
O sea, ya que nuestra revista podía adoptar directamente la posibilidad de ya pedir a la inteligencia artificial que construya el resumen, cosa que los autores no tendrían ni siquiera que hacer. Sí, 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 ¿Cuál eso es es. el nombre trabajo de para revista, ¿no? ¿Cuál es el nombre del trabajo de Rusillón? ¿Por qué ese no lo consigné yo? No, una nota que mandó Marco. Ah, yo no la recibí esa nota. Sí, está En el WhatsApp está. en el WhatsApp, Cris. Tenés que mirarlo para arriba, está en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp que tenemos. Ahí la ¿Ah, mandó. sí? ¿Pero Sí, sí. cuándo la mandó? 2 semanas, 3 semanas. Ahora en Gracias. diciembre fue. Ah, mira, qué raro que se me haya pasado. Em, Somos Porque humanos. el trabajo de Rusillón no es tan fácil así nomás No. de resumir. Lo tuve en 5 minutos y después lo confronté y no faltaba nada. Sí, qué maravilla. Porque no es fácil, es pletórico de metáforas, Rusillón, ¿no? Uno tiene como que, Es literario. me resulta ir A- y venir, ¿no? a mí hay algo que me resultaría muy importante, y este es realmente, si nosotros podemos aplicarlo a la inteligencia artificial con algo muy potente que nosotros tenemos del tesauro y de indizarlo, nosotros podríamos indizar mucha información que tiene que ver con los libros, con los videos. Por ejemplo, APA tiene una producción muy alta en todo lo que son, Genial. a ver, yo he utilizado la inteligencia artificial, ustedes saben que yo, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo entrevistas a distintos psicoanalistas, autores de libros, qué sé yo. Bueno, yo lo subí a YouTube y en un momento, para la descripción del video, yo lo que buscaba alguna inteligencia artificial que hiciera esto, un resumen o un extracto del video. Entonces, en la inteligencia había algunos que transcribían completamente todo el video, lo transcribían. Y había otras inteligencias que me hacían el resumen. Pero nosotros en bibliotecología necesitaríamos no solamente el resumen, sino poder tener la indización. Entonces, podemos ir particularmente qué videos hablan sobre anorexia, sobre bulimia, sobre... A ver, uno hoy por hoy, y además toda la indización de estos videos, imagínense esto, lo que la Comisión de Biblioteca y Archivo con Marcela y con Alicia, que estuvieron digitalizando todos los VHS que había en el archivo histórico, que son 400 videos. ¿Cuál era la única manera de indizarlos antes? Era sentarse, mirar el video de las 2 horas y poner cuáles son los descriptores. Si nosotros tenemos esto, tenemos una forma de poder poner a disposición y de recuperar la información y de utilizarla. Ustedes Claro. mismos, a ver, Cata, vos decís, bueno, quiero tener alguna, a ver, en los videos sobre García Baraco, a ver, ¿dónde habló de tal cosa puntual? O de Rola, ¿dónde habló de tal y tal cosa? O Willy Barangé de tal y tal cosa. Lo vamos a poder recuperar. Yo lo voy a tener cargado en la base de datos. ¿Por qué? Porque va a estar indizado. Claro. Entonces, es una cuestión tremenda que nosotros podemos hacer de información en esto. Sí, 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 Hay, totalmente de acuerdo. a ver, la inteligencia artificial es una herramienta. Como siempre, a uno tiene que darle un prompt y ser claro y todo con todo eso. Acá tenemos el punto. Nosotros que conformamos la subcomisión para la actualización del archivo del tesauro, es irreemplazable lo que nosotros hacemos. La discusión, lo que planteamos, lo que decimos, porque es la base después para que la inteligencia artificial pueda indizar. Pero nuestro trabajo, bueno, venir y discutir, bueno, los términos de mate blanco, en qué parte de la faceta, qué aspectos, qué alcance, todo eso es el trabajo humano que nosotros no podemos relegar. Una vez que ya esté el tesauro listo, podemos ir avanzando en buscar
cuál inteligencia, cuál se educa, cómo, para que después indice. Y ahí empezamos a todo. Ujú. Pero digamos, son cosas complementarias que nos pueden ayudar muchísimo, creo yo. Bueno, precisamente en función de todo lo que vos estás diciendo, Diego, me parece más que pertinente hacer una nota a comisión directiva para que nos autorice a elevar notas. Yo lo que diría, primero, si quieren, yo lo que haría, bueno, hoy es el último día que trabajo acá en la Biblia hasta las vacaciones. Yo retomaría en febrero, empezando a tratar de averiguar con otros bibliotecarios o escribiendo a Vireme, cómo están utilizando, qué sé yo, para, a ver, ir a la comisión directiva con algo un poco más claro, porque si yo no sé qué nota les voy a decir que queremos hacer. Claro. Empezamos Investigando nosotros, a ver, investigando nosotros, o bueno, si cada uno quiere y puede ir mirando, a ver, cosas de biblioteca o tesauros de inteligencia artificial, qué es lo que, bibliotecas e inteligencia artificial, si cada uno puede ir mirando y puede ponerlo en el grupo, bueno, me ayudarían también a mí. Yo iría directamente a Vireme, pero bueno, puede haber que haya otros centros que estén trabajando o viendo directamente esto. El Entonces, microLISI, lo que decía, bueno, lo que bueno, ustedes... que el microISIS ya no está más, eso funcionaba bajo DOS. Claro, el microISIS en aquella época fue un avance, pero enseguida fue suplantado. Claro. Imagínense que nosotros lo usamos hace más de 20 años, lo dejamos de usar. Era muy efectivo, era una base de datos muy efectiva, pero bueno, Era muy lo que se tenía en aquella época. era lo que se Pero, tenía en aquella época, pero Bueno, y ahora estamos pensando cómo se puede utilizar lo que tenemos ahora. Que no es poco. Miren qué no, flexibles que somos. no, Somos pero como el junco. Nos sí, movemos según el viento epocal. Vamos todavía. y sacando frutos realmente de herramientas que pueden ser muy interesantes para nosotros. Y Yo que creo facilitan la tarea, sí. que facilitan completamente la tarea. A ver, en el sentido de decir, bueno, yo lo pienso ahora en un video, hoy por hoy también hay inteligencia artificial que lo divide como si fueran capítulos a un video. Ustedes lo ven hoy por hoy en YouTube, que está tal parte, tal otra. Y bueno, imagínense, a ver, en bibliotecología se habla de analíticas. Cuando a un libro se le cargan los capítulos y se hace un análisis de eso, es justamente la indización de esos capítulos. Que nosotros lo podamos hacer en un video. Está hablando de tal cosa, después está hablando de tal otra. Y describirlo y para recuperarlo, me parece algo maravilloso. Sí, los videos de comisión científica, que de pronto tenés 3 ramas diferentes en un mismo video. ¿Sí? Claro, o que van hablando personas distintas o exposiciones Sí. diferentes, o en una misma ponencia que haya alguien que vaya hablando de un tema y que vaya... Sí. Bueno, está aprobado, al menos por nosotros. Veamos qué dice el resto. Bueno, yo ahora lo que no sé cómo estará el resto para cuando nos volvamos a juntar no sé si quieren, nos vamos a juntar en febrero, en marzo, ¿qué es En lo que marzo propongo, yo propongo en marzo. Me parece que va a ser más factible para todos marzo. Así es. ¿Vos qué decís, Marco? sí. ¿Mantenemos los viernes así, marzo? En marzo mantenemos los viernes. A mí no hay problema. Y bueno, si tenemos alguna novedad, la escribimos en el WhatsApp. Claro, exactamente. Bueno, algo, lo que podemos pensar entonces, yo estoy mirando el almanaque, por ejemplo, el primer viernes de marzo es el 6. Si les parece bien, podríamos retomar ahí y bueno, ahí tendremos, en realidad lo primero que tenemos que retomar es lo de Mate Blanco, que es lo que quedó pendiente.
Sí, yo hice algunas puntuaciones, no sé si, bueno, creo que todos podemos ir aportando algo según lo que nos fue apareciendo, ¿no? Y además con esto que les comentaba del auge que tiene en estos momentos, estuve mirando algunos webinars, aparte de lo que está trabajando, hay seminarios en la Asociación Chilena, pero por otro lado también la metodología, escucho mucho ruido, Sí, disculpen. yo también. No, es que están acá, es que, ¿qué pasa? Hoy es el último día y vienen, se hizo una comida en general y están todos acá en la biblioteca. Esperen que yo me voy a mutear así. No, quédate, lo que estaba diciendo es que inclusive la metodología, cosa que me enteré recientemente de Mate Blanco, se está usando para los working party. No sé explícitamente el cómo, ¿sí? Pero han imbricado montones de métodos para establecer cuáles son los lineamientos. Y en estos momentos, y lo que van a presentar en Chile también es esta metodología de trabajo. O sea que por eso yo decía el otro día como que estábamos en la cresta de la ola, ¿no? Porque justo había aparecido Mate Blanco en la medida que está teniendo mucha circulación, al menos en todas las asociaciones de FEPAL. Y que década y media atrás Además, hay una cosa muy importante. se lo Lo desconocía. que hizo Mate Blanco con la teoría psicoanalítica, que hizo una especie de formalización usando todos los lineamientos iniciados por Bertrand Russell Sí, totalmente. sobre el lenguaje científico. Nosotros podíamos dialogar con esa terminología y con esa manera, con esa metodología de pensamiento, con cualquier disciplina científica que exista, Sí, sí. porque sería un idioma completamente universal y captable por todos, ¿no? Y Esa es reformuló lo de Bion también, la gran haciéndolo utilidad que accesible correspondía, también. que se comunicaban bien en Mate Blanco. Sí. Sí, tuvieron muchos trabajos, pero el trabajo mucho más completo De Bion, sí, inclusive hay correcciones, porque hay ciertas cuestiones en la tabla y la cesura de Bion que realmente, al menos para mí, es sánscrito puro, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero facilitó la comunicación también. Y Bion aceptó muchas correcciones, hasta donde tengo entendido. No sé vos, Marco. Sí, yo digo que incluso Bion no utilizó tanta matemática como lo hizo Mate Blanco, porque lo que me llama la atención es que, por ejemplo, inconsciente, la palabra inconsciente fue cambiada y lo transformó en asimetría, Sí, lo transformó en principios matemáticos que uno plantea y después cualquier físico, cualquier matemático, cualquier persona de cualquier ciencia dura puede entender. Por ejemplo, la palabra represión se elimina y se pone la no lógica, porque la mente que utiliza la lógica del inconsciente, tal como lo de, simplemente no lo registra. Entonces no Así es una es. que queda reprimida como la bomba hidráulica o empujada o suprimida como están usando ahora en Europa. Simplemente es una cosa no abordable lógicamente. O sea, no entra en la lógica del inconsciente. Entonces, si no entra en la lógica del inconsciente, no se puede poner en términos de conocimiento.
Es interesante esto, porque, y además no altera la teoría de la técnica, para nada. Y la otra cuestión a repensar, porque en algunos escritos, depende de quién esté comentando a Mate Blanco, es si está cambiando la teoría freudiana. Y me parece que no hay tanta diferencia en tanto a la conceptualización, no sé, esto es para debatir. No hay nada, no cambió nada de la teoría freudiana. No, claro que no. Entonces, que no es solamente la teoría de la técnica, sino tampoco la teoría, que en todo caso los términos es para ayornarlos, para decirlo de algún modo, a los conocimientos de la ciencia de este momento, ¿sí? Porque Freud, y creo que esto está en los escritos de Mate Blanco también, cuando habla de que el inconsciente y la atemporalidad del inconsciente, y después hace una descripción, está usando el vocabulario de época, ¿sí? Con todo el trabajo que él hace y el estudio de Bertrand Russell y de los desarrollos no solo matemáticos, sino de la cuántica y demás, ¿no? Que además se ocupó de estudiarlo con detenimiento. Esto no lo podía hacer Freud en su momento, ¿no? ¿Qué serviría? Es al revés, miren, señores, de las distintas ciencias. Les estamos dando un lenguaje para que nos entendamos todos, y esto no quiere decir que estemos desdiciendo la noción de inconsciente freudiano. No, es interesante una cosa, por ejemplo, cuando La bilógica, a eso me el refiero. comienzo de la teoría de Mate Blanco es cuando él analiza las características del inconsciente nombradas por Freud. Y Que la de las 6 características que nombra, él unifica todo en un método asimetría. Ujú. O sea, confunde el espacio con, o sea, la lógica aristotélica queda desplazada por la lógica, por la lógica, por la lógica simétrica. Sí, sí. Sí, ¿no? sin desdecirlo, y amplía un poco el panorama, y creo que lo amplía en función de que lo podamos comprender en mayor profundidad, ¿no? Pero Y bueno. lo que hay que ver, ¿cierto? Cuando habla de cómo transferimos de la todo esto. confusión de la realidad interna con la realidad externa. Sí. Entonces, lo que dice es una simetría entre las dos realidades. El desplazamiento es una simetría entre los desplazados y los que se desplazan. O sea, unifica sin perder nada. Sí, sí, sí. Y habría que poner inclusive los ejemplos clínicos para que no se entrara y tenemos que ver, tenemos que pensar cómo vamos a instrumentar en el trabajo que estamos haciendo el Tesauro las ideas de él. Porque me parece que una cosa es el trabajo clínico y otra cosa es el objetivo de la investigación por el que estamos trabajando. El tema es una cosa, el segundo libro de él, que es el más fino, más finito, que es Thinking, Being, algo así, de conocer, pensar y sentir, por ejemplo. Sí, pensar y sentir, sí. Y ese libro de él es el libro en que trae ejemplos clínicos de todo. Sí. A ver, lo que hay que pensar y saber, a ver, nosotros estamos justamente conceptualizando ideas y cosas para describir contenido.
Textos y cosas de mate blanco hay gente que ha escrito también otras cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es esto. Cuando hay un texto o un material que habla sobre el inconsciente y sobre ideas de mate blanco, también asociadas a esto, bueno, ¿qué ideas son? La bilógica, la simetría, digamos, que en el trabajo, ¿qué es lo que está? Por ejemplo. A ver, es interesante que ¿cómo está? Él dice, Freud es el único descubridor del inconsciente. Nadie lo descubrió, lo mencionan, pero Freud estableció las leyes a que obedece el inconsciente. Y con la terminología que disponía en la época, puso lo más nuevo que había. Sí. No tenía otras cosas. Yo creo que, por otro lado, quizás Freud lo puso o lo habló desde un aspecto de las ciencias sociales que el mate blanco lo tomó desde el lado de las ciencias duras. Y él, particularmente, él habló de matemática, pero él toma una parte que tiene que ver más específicamente con la lógica, porque son todos conceptos de la lógica que ya estaban, pero digamos, la genialidad para mí de mate blanco es aplicar conceptos que ya estaban usados o que se usan en otro lado. A lo que existe del psicoanálisis. Totalmente. Entonces, como la que filosofía de Russell lo mismo. Y el humanismo de Russell se condice con su propio humanismo también después para la atención a los marginales. Yo lo que te digo, Cris, que a tu pregunta de cómo integramos esto se integra fácil y simple con los trabajos. Hay trabajos, hay información. A ver, allá hay hace muchos años. Lo que pasa es que justamente no se había llegado al punto de decir, bueno, hay tantos trabajos o tanta material como para que se necesite escribir con un descriptor. Catalina lo marca muy bien. Esto de los working parties, yo creo que tendríamos que hablarlo o averiguar también un poco más, como para, bueno, ¿qué es ese trabajo? Con Abel podríamos. Sí, con Abel, con Agustina. A ver, teóricamente, cómo se trabaja esto y bueno, y también ver. Son las bases metodológicas. Bueno, pero nosotros como Tesauro lo que hacemos es la descripción del contenido. Hay que ver qué se publica de eso como para poder describirlo. Está en los webinars que hicieron de FEPAL. Fíjense, en los últimos, ahí hay bastante material en función de las presentaciones que hicieron. Yo lo desconocía, les digo con toda franqueza, estos datos que les estoy dando los tomé de ahí, ¿no? Bueno, gente, las presentaciones. Tengo que atender. Felices vacaciones. Felices Pásenla vacaciones. lindo. Igualmente, que pasen bien. Pónganse mucha pantalla solar, por favor. Buenas vacaciones. Gracias, igualmente. Bien, que pasen lindo. Chau, chau. Un abrazo a todos. Cariños a Malu. Gracias. Chau, chau.